Son muy comunes entre los defensores de la escolarización los argumentos sobre el tema de la socialización. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Cuando haces homeschooling o unschooling, la primera pregunta que puedes esperar es ¿y qué pasa con la socialización? Es muy interesante que nos hemos acostumbrado tanto a ver la escuela como algo natural debido a que no era lo común en el pasado. Posiblemente nuestros abuelos o tatarabuelos no fueron a la escuela. Tal vez en las familias que tenían cierto nivel social, los niños contaban con un tutor para clases uno a uno. O en algunas comunidades había un tutor para enseñar a muchos niños de diferentes edades y pasaban 1 o 2 horas del día aprendiendo solamente a leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas. Eso era un tipo de escuela. La escuela obligatoria o el formato de la escuela moderna tiene solamente 200 años. Comenzó en 1788 en Prusia y se determinó que tendría que ser obligatoria, ya que, al ser la era de la revolución industrial, había un gran crecimiento de industrias y había una gran necesidad de personal que realizara el trabajo en las fábricas. Así que se conforman las escuelas para enseñar a las personas a leer, para que pudieran entender los manuales y así operar las máquinas, pero también para entrenar a las personas a que se sentaran por 6 o 7 horas para que cuando dejaran la escuela pudieran permanecer sentadas por 6 o 7 horas en las fábricas mientras operaban las máquinas y entrenaban al resto de los trabajadores. Así que para eso eran las escuelas. Por otro lado, los niños en la escuela son confinados a un aula al menos cada año por 180 días, con muy pocas oportunidades de ser expuestos al mundo, a viajes o al exterior. Los niños están atrapados en un espacio con niños de su misma edad. Por ejemplo, todos los chicos de sexto grado solo conviven con chicos de 12 y 13 años. Y en algunos casos son confinados con chicos solamente de su mismo género, dependiendo de la escuela, por lo que socializan solo con niños o solo con niñas, con muy pocas oportunidades de socializar con niños de otras edades. La socialización en la escuela no sucede necesariamente durante las 6 o 7 horas que pasas en la escuela, sino en momentos muy específicos como en recreo o clase de educación física o clase de arte. Y todo depende del maestro, porque tal vez el maestro de arte puede ser súper progresista y te permite interactuar con otros compañeros, pero puede haber otro maestro de arte que te dice que tendrías que estar haciendo lo mismo que en una clase tradicional, es decir, callándote porque deberías estar haciendo tu trabajo sentado y sin hacer otra cosa distinta. Así que, ¿cuál es realmente la socialización que tienes en un aula? Es muy limitada. ¿Qué pasa con los niños que han sido educados en casa? Los estudios realizados se han hecho alrededor de socialización, habilidades de comunicación, habilidades para la vida, como qué pasa cuando son adultos. Y no existe una gran brecha, pero sí hay una brecha que indica que los niños educados en casa se manejan en un nivel superior que los niños que han sido escolarizados. Por ejemplo, John Wesley Taylor evaluó a 224 niños educados en casa. El estudio encontró que el 50% de los chicos calificó por arriba del percentil del 90% y solo el 10.3% calificó por debajo de la media nacional. Otro investigador comparó niños de 9 años escolarizados contra niños de 9 años educados en casa y no encontró diferencias significativas en el grupo en las áreas psicosociales. Sin embargo, en el área de ajuste social se descubrió una diferencia significativa. Los sujetos en escuelas privadas parecían estar más preocupados de sus pares que los chicos educados en casa. Y esto es lo que sucede. Cuando interactúas con niños desescolarizados, notarás que no tienen temor de compartir lo que están pensando, pero muchos de los niños escolarizados están muy conscientes de lo que van a decir porque temen que sus pares se vayan a burlar de ellos. Han sido entrenados a temer el escrutinio de sus compañeros, y esto no es algo que se encuentre fácilmente con los niños desescolarizados. Otro más. En 2004, Susan McDowell escribió ¿Pero qué pasa con la socialización? Para darle seguimiento al reto de la idea general de que los niños desescolarizados no han sido socializados si los comparas con aquellos estudiantes de escuelas públicas. Lo que encontró, no hay problema. Toda la investigación arroja que los niños están funcionando bien. La doctora Lina Montgomery estudió niños educados en casa de edades entre los 10 y los 21 años y concluyó que los niños desescolarizados no están aislados de actividades sociales con otros jóvenes, y también concluyó que la educación en el hogar puede fomentar el liderazgo, al menos tan bien como lo hacen las escuelas convencionales. Y el hecho es el siguiente.
Así como a los maestros les preocupa que los niños educados en casa puedan estar aislados, en el sector de desescolarización sabemos muy bien que los humanos somos una especie social y que es a través de la socialización como aprendemos. Y es por eso que estamos muy pendientes de llevar a nuestros hijos a museos o de acercarlos a actividades y experiencias que les ayudan a socializar. Hay una vasta información sobre este tema y ninguna de ellas arroja datos de que los niños desescolarizados estén aislados o faltos de habilidades de socialización. Are you listening? Damn.